disminuye 20 a 30 centímetros por hora, el paciente está medio ansioso, ¿no? O sea, clínicamente entre leve y moderada simplemente vamos a tener que el paciente empieza a tener taquicardia y empieza a tener signos de vasoconstricción. En la severa, cuando el paciente pierde volúmenes que llegan casi a los 2 litros, es decir, más o menos el 40% de la volemia, el paciente está bien taquicárdico, frecuencias por encima de 120, presión arterial disminuida, llenado capilar lento, vasoconstricción periférica, colapso venoso. La diuresis básicamente disminuye, el paciente está confuso, ¿no? Y en la masiva, o el paciente que está en shock, básicamente el paciente está taquicárdico, presión arterial ausente o presiones menores de 90-60, el paciente está con una vasoconstricción periférica, hay alteración del sensorio, está letárgico y el paciente no viene. En líneas generales, miren, el primer parámetro para determinar cuál va a ser nuestra conducta es a todos ponerles una vía periférica, ¿no? Y ponerles hidratación, cristaloides. Si yo sospecho que mi paciente está con una hemorragia severa o masiva, que tengo que considerar posibilidad de transfusión. ¿Cuál es la idea de esto? Tener en mi esquema, dentro de mi esquema de trabajo cerebral, determinar qué exámenes le voy a solicitar cuando llegue el paciente. Si yo veo que mi paciente está con una hemorragia, ¿qué tengo que pensar que probablemente le tengo que poner? ¿Qué le van a poner al paciente? Primero Uno, hidratación, después probablemente sangre. plaqueta, ¿Qué tengo que paquete saber globular, entonces para ponerle sangre al paciente? hemoglobina, Grupo sanguíneo y factor, hemoglobina, índice de creatinina probablemente para ir determinando de dónde está sangrando el paciente, ¿no? Miren ustedes, otro dato importante. Me han dicho que tenemos que tener una hemoglobina y hematocrito, ¿no? Con esto, previamente, ¿qué pasa en mi paciente? Yo tengo pérdidas de volumen de 40% en una masiva. ¿Qué voy a encontrar clínicamente? Paciente en shock, ¿no? Hipotensión, pulso filiforme, taquicárdico. Pero le hago un hematocrito y ¿qué va a pasar con mi paciente? Este paciente tiene 6 horas de enfermedad, ¿sí? El paciente está haciendo hematoquesia, vómitos con sangre, llega a la emergencia con 3 a 4 horas de enfermedad, ¿sí? Yo le hago un hemograma y ¿qué voy a encontrar? ¿Ustedes creen que encuentro la anemia? Normalmente lo vas a encontrar normal por el tiempo del sangrado. Ese dato es importante que lo tengan presente. En la fase hiperaguda, ¿sí?, del sangrado puede no haber cambios bruscos del hematocrito, ¿sí? Este dato es importante que lo tengan presente, ¿sí? El paciente viene con sangrado, yo le hago un hemograma de entrada y probablemente esté pues en 36%. Y ese parámetro, ese valor que yo tengo inicial, no me sirve de referencia para determinar cuál es el estado general de mi paciente, ¿sí? Puede ser que su valor real de ese paciente, si está taquicárdico, hipotenso, no le encuentro la presión, está con frialdad, está con letargia, ha perdido 40% de la volumen. ¿Cuánto de volumen de sangre tenemos? 5 litros. 40%, ¿cuánto sería? 2 litros y medio más o menos. O sea, la mitad pasa más o menos que ha sangrado. Y cada porcentaje de hematocrito debería estar más o menos en 20%, ¿no? El valor que yo pensaría encontrar. A pesar de tener un valor de referencia del paciente inicial, con una hemoglobina de 36 o de un hematocrito de 36, yo tengo que considerar que ese paciente ha perdido más cantidad de sangre. Por eso es importante tener presente cuánto tiempo de enfermedad tiene mi paciente, ¿sí? Antes de la hemorragia estaba así, 50%. Después de la hemorragia, inmediatamente está casi igual, ¿sí? El valor es casi igual. A las 48, 72 horas, ¿no?, a partir de las 24 horas, empieza a haber hemodilución. ¿Qué pasa cuando uno sangra, muchachos? ¿Qué pasa cuando uno sangra? ¿Qué pierdes? Ya, pero ¿qué cosa sangra? ¿Qué pierdes?
glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma, agua. Cuando pierdes todo, ¿qué pasa? Todo sigue igual, yo le saco sangre y los valores iniciales van a estar casi igual. Cuando empieza a tener un valor de referencia real, cuando más o menos yo lo he hidratado a mi paciente. ¿Sí? Ese dato siempre tenganlo presente. Y si yo tengo una hemoglobina de 14 inicial y a las 6 horas tengo una hemoglobina de 7, no quiere decir que ese paciente siga sangrando, sino probablemente sea su valor real. ¿Sí? Hablamos de hemoglobina, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer como cuidados generales? Acuérdense que estos pacientes, cuando tienen alteración del estado de conciencia, puede vomitar y se puede aspirar. ¿Qué tengo que hacer? Mantener su vía aérea permeable. Considerar intubación endotraqueal si mi paciente tiene hematemesis masiva y alteración de la conciencia. ¿Sí? Ponerle una vía periférica y reposición de volumen intravascular. Soluciones cristaloides principalmente. Y la transfusión va a depender mucho de mis valores de sangre iniciales. ¿De qué va a depender que le ponga plasma fresco o plaquetas? Más que el nivel de pérdida de sus antecedentes también, ¿no? Acuérdense que algunos de estos pacientes, si es un paciente que usa warfarina, ¿qué tengo que hacer? Uno, suspender el medicamento. Otro, darle su antídoto, vitamina K. ¿Qué más? Y a ese paciente no le puedo hacer endoscopia, porque su INR probablemente sea 4.5, 5. Si utilizan warfarina y está sangrando, probablemente sea por sobreanticoagulación. Ahí puede usar plasma, ¿no? Si es un paciente cirrótico y tiene una plaquetopenia severa por su cirrosis, tendré que pensar básicamente, si las plaquetas están en menos de 50.000, ponerle plaquetas. Va a depender esto de cuál sea el factor causal de la hemorragia. ¿Sí? Este es manejo en líneas generales, ¿sí? De todas las hemorragias. ¿Qué tenemos que pensar? Transfusión sanguínea. ¿Cuándo hacerlo? Siempre el dato clínico de la historia clínica es importante. El dato de enfermedad coronaria también es muy importante. ¿Sí? Ahí varían los parámetros de valores de hematocrito para transfundir. ¿Sí? Y la cifra de hematocrito se considera menos al 20% cuando el paciente es joven, menos de 45 años. Si es un paciente mayor de 60 años, considero el parámetro de 30. Y este parámetro de 30 también se utiliza para pacientes coronarios. ¿Sí? Si yo tengo 20 de hemoglobina, de hematocrito, yo debo pensar 7 de hemoglobina, pensar en la transfusión sanguínea. Y también considerar que el paciente esté con sangrado profuso y que tenga alguna otra patología concomitante. ¿Qué transfundir? Antes se ponía sangre total, ¿no? Ahora, ¿qué se hace? Lo que está diciendo vuestro compañero, ponerle plaquetas, ponerle factores de coagulación, ponerle eritrocitos, ¿no? Glóbulos rojos, plasma fresco o plaquetas, y sangre total ya no se recomienda. ¿Sí? Porque la cantidad, un paquete globular le sube más o menos 2 puntos de hematocrito. Una sangre total no llegaba ni a un punto, ¿no? Para subir. Y acá teníamos el problema de que lo sobrehidratabas al paciente, ¿no? Le estabas pasando líquido también. Como hemos dicho, la hemorragia puede ser alta, intermedia o baja. ¿Cuál es la alta? La que está por encima del ángulo de Treitz. ¿Dónde está el ángulo de Treitz? Entre la primera y segunda porción del duodeno. ¿Dónde está? O sea, ¿una úlcera duodenal es alta? ¿Es baja? Está por encima de los conductos biliares. Está, ¿no? En la cuarta posición. Está entre la unión del duodeno con el yayuno, muchachos. La última posición. Toda lesión sangrante por encima del ángulo de Treitz es alta. Toda lesión duodenal es alta, ¿sí? Yeyunio ilion es intermedia. Y por debajo de la válvula ileocecal es baja. Miren este dato clínico. Un paciente de 75 años acude a la emergencia
esta mañana porque epigastralgia súbita asociado a náuseas y un vómito con sangre y deposiciones negras. Antecedentes, una histerectomía y cirugía de vesícula. Niega medicamentos y consume AINES de forma habitual. ¿Qué AINES son importantes en este caso? Los COX-1 o los COX-2. COX-2. ¿Ah? ¿Cuáles son los COX-2? Todos. ¿Cuáles son? No. ¿Ah? Van a revisar, muchachos, COX-1 y COX-2. ¿Cuáles debemos usar en un paciente con antecedente previo de úlcera? ¿Sí? ¿Ah? COX-1, el caldecoxib. Ya. Los COX-2 son los no selectivos, No ¿cierto? selectivos. Sí, esos son los que nos pueden dar daño, hacer daño. ¿Cuáles son? Aspirina, Aspirina, naproxeno, naproxeno, ibuprofeno, ibuprofeno. dolocorralán, que es el diclofenaco, aspirina, ketoprofeno. Muchos de estos pacientes consideran el uso de la aspirina como parte de su dieta normal. Y la mayoría de ellos, pacientes de la tercera edad, consumen aspirina por antecedentes de hipertensión. Les duele la rodilla y se asocia diclofenaco. ¿Sí? La sumatoria o la asociación de antiinflamatorios empeora el pronóstico de los pacientes. Paciente de la tercera edad con hematemesis y melena, ¿no? Llega a la emergencia con 75-45 de presión, frecuencia cardíaca 110, saturación 93%, dolor a la palpación superficial en abdomen, piel fría y pálida. Con estos datos que tienen, muchachos, de lo que hemos visto en la segunda diapositiva. Está Nivel moderado. Severo. severo, sí. Está hipotensa, está Está taquicárdica, chocado. está con piel fría, presión menos de 90-60 y shock. Sí, sí. Sí, está chocado. El paciente está en shock. ¿Por qué lo pasan al shock trauma? Para estabilizarlo, ¿no? Paciente en su estancia en triaje le realizan otro vómito de sangre y la deciden hospitalizar en shock trauma. Se instalan 2 vías periféricas, extracción analítica completa, hemograma, factores de coagulación, gasometría y la hemoglobina 8.3. ¿Cuánto es más o menos eso en hematocrita? 25 más o menos, ¿no? 25. Analítica previa de unos meses, ¿cómo era? 15, estaba normal, Normal. ¿no? Electrocardiograma sin alteraciones. ¿Por qué es importante el electrocardiograma? Porque puede hacer una arritmia. ¿Qué puede hacer nuestro paciente Una arritmia. con una anemia severa, un paciente añoso? Trombos. Puede ser debido Se puede infartar tu paciente Ah, o isquemia. Les cuento esto, hay un paciente que hace unos días, el domingo, ha llegado a una clínica con una hemoglobina de 6, un señor de 95 años, anemia severa. Le han hecho una hemoglobina, estaba en 6.3 más o menos. Y al momento de decidir qué hacer, han esperado la posibilidad de ponerle la transfusión de sangre. Mientras llegaba la unidad de sangre, el paciente ha hecho un infarto masivo. Eso es importante en una persona de la tercera edad. Tiene todo el derecho de hacer un infarto una persona de esa edad, ¿no? La isquemia es un riesgo. Siempre tengan cuidado con eso. ¿Sí? Se inicia tratamiento, le ponen cristaloides, 2 litros, omeprazol, ¿no? Le ponen 80 miligramos y después le ponen metoclopramida y transfusión de 2 unidades. A pesar de no tener su valor inicial, con esta hemoglobina o con esta presión, esta taquicardia que tiene el paciente, se puede considerar poner la transfusión sanguínea. Si uno sabe qué grupo sanguíneo tiene el paciente. ¿Sí? Pero hay que doctor, considerar una eso. consulta. ¿Soluciones cristaloides es igual que el suero fisiológico? Cloruro. Ay. Es el suelo fisiológico. Cloruro de sodio, a 9%. 9 por 1000. Vamos a ver qué pasa con la paciente después. Miren, epidemiológicamente la hemorragia digestiva alta, de 48 a 160 casos por cada 100.000 habitantes en los Estados Unidos.
Todas las referencias epidemiológicas que vean es de los yanquis generalmente, ¿no? Los americanos son los que hacen más estudios de este tipo por los costos que implica la atención de estos pacientes. Mayor frecuencia en varones y mujeres, de 2 a 1. Uso de AINES, casi el 60% de la etiología. Y miren el costo anual de esta enfermedad. 750 millones de dólares por año. O sea, es bastante el costo que implica para la salud tener este tipo de pacientes. Y estos pacientes se pueden controlar o se pueden prevenir si usamos antiinflamatorios de manera correcta, ¿no? Que no sean de venta libre generalmente. Mortalidad de hemorragia no varicial de 3 al 10% y por causa de origen varicial, casi el 50% de los pacientes con varices sangrantes fallecen. La incidencia, miren, varones, mujeres, es más común en hombres que en mujeres, probablemente sea por consumo de alcohol también, ¿sí? Pero se van casi equiparando a mayor edad, ¿no? A partir de los 60 años prácticamente son estadísticas similares. ¿Qué tenemos que saber en estos pacientes? Miren, dividimos la hemorragia digestiva alta de origen varicial y no varicial. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Sangra más. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se diferencian varices y no varices? El aumento de la extensión de los vasos. Uno es arterial y otro es venoso. El varicial son venas. Aparte de lo que ha dicho vuestra compañera, generalmente esto está asociado a hepatopatía. Son pacientes que tienen factores de coagulación alterados. ¿Y qué diferencia hay entre esto y esto? Cuando una vena se rompe, no hace vasoconstricción, sigue sangrando. Estos sangran arterias o arteriolas. Cuando se rompe, ¿cuál es el mecanismo de compensación? La íntima tiene capa muscular y hace vasoconstricción. Y nuestro tratamiento también va dirigido a eso, ¿no? La terapia endoscópica. Acá no usamos terapia endoscópica, o sea, no usamos vasoconstrictores, usamos terapia mecánica, ¿no? Ponemos ligas o bandas. Acá podemos poner adrenalina, que ocasionamos vasoconstricción y aprovechamos el mecanismo natural de la vasoconstricción del vaso, ¿no? Y después puedes usar un método térmico o mecánico. Las causas más comunes: enfermedad ulceropéptica a la cabeza, ¿no? Gastritis erosiva, esofagitis erosiva, el Mallory Weiss, que es muy común en pacientes con consumo de alcohol o vomitadores, ¿no? Raras, neoplasias, ¿no? O trastornos de la coagulación. Y excepcionales, divertículos duodenales, alteraciones vasculares, fístulas arterioentéricas, ¿no? O fístulas arteriovenosas, que también pueden haber hacia el tubo digestivo, traumatismos, patología pancreática. El cáncer de páncreas puede sangrar hacia el tubo digestivo, ¿no? Endometriosis. ¿Qué es la endometriosis, muchachos? Un tejido de endometrio en otros lugares que no sea ¿De qué tejido? el endometrio. Endometrial, ¿cierto? Son pacientes que tienen lesiones en el duodeno generalmente, que sangran en cada periodo menstrual. Es raro, pero sí existe. La causa más común, enfermedad ulceropéptica, casi el 60%. Gastritis erosiva, varices esofágicas como causas de hemorragia digestiva en general, ¿no? Las varices, el 20%, esofagitis, Mallory Weiss de 4 a 8%, cáncer 8%, otras causas 8%, y no definidas. Aún ahora, a pesar de toda la tecnología, existe un grupo de pacientes en los cuales, cuando llegan al procedimiento, no se encuentra la causa. Muchos de estos, de este porcentaje, tienen mucho que ver con lesiones vasculares, ¿no? El Dieulafoy, que es una lesión como un pequeño aneurisma en un vaso arterial, en la mucosa gástrica, que puede sangrar de manera intermitente. Esto es una úlcera gástrica con sangrado activo a chorro y una úlcera duodenal con resumado hemático, ¿no? Este es un Forres. Hemático Forres. 1. La del estómago es 1A. Ah, sí, y la otra es La otra ya es 1B, está resumando sangre. ¿Ya? La esofagitis puede ser el 3% de la etiología, ¿sí? Generalmente el sangrado es leve,
que generalmente el paciente tiene pirosis, regurgitaciones y hace algún esfuerzo y puede ver sangre o contenido porráceo. ¿Cuál es el tratamiento? Inhibidores de la bomba bomba de protones, que es la protones. piedra angular del tratamiento, y medidas antidiuréticas. ¿Qué es el Mallory Weiss? Es una laceración en la unión esófago-gástrica, en la porción gástrica de la unión, ¿sí? Desgarro lineal en la unión esófago-gástrica, principalmente en la mucosa gástrica, ¿sí? Adyacente a la unión esófago-gástrica. Es más común en gente joven, ¿sí? Historia de vomitadores, tos persistente, cuadros convulsivos, traumatismos abdominales cerrados. En las gestantes también se puede ver esto, por la hiperemesis. Frecuentemente el sangrado remite espontáneamente, pero en algunos casos tenemos que hacer terapia endoscópica. Este es el desgarro, miren, es un desgarro profundo con un vaso visible donde está la flecha. ¿Qué ponen acá? Se le puede poner adrenalina donde está el vaso sangrante y después se pone clips, que es el método mecánico. Con eso ustedes controlan el problema. Gastritis aguda hemorrágica, generalmente asociada a factores de estrés, ¿sí? O consumo de antiinflamatorios, consumo de alcohol. Pacientes grandes quemados o traumatismos abdominales o politraumatizados hacen básicamente lesiones agudas de mucosa gástrica asociadas a hipoxia de la mucosa, ¿sí? El daño directo está más relacionado a AINES y alcohol. Efecto del antiinflamatorio sobre la mucosa gástrica, muchachos. ¿Por qué causa daño? ¿Qué hacen los AINES? Uno, disminuye la producción de moco. ¿Qué más? Tienen daño directo también. Causan daño sobre la mucosa y también disminuyen la síntesis de prostaglandinas. Es por eso que hay que saber que los antiinflamatorios, tanto vía oral como por vía parenteral, tienen el mismo efecto sobre la mucosa. Colegas nuestros recomiendan uso de diclofenaco intramuscular porque dicen que eso no le va a causar daño en la mucosa del estómago. ¿Es cierto o no es cierto? Eso hay que acordarse, muchachos. Si vuestro paciente viene y les dice, yo tengo una úlcera, he sangrado, está con dolor en la articulación, ¿qué van a hacer? Se le podrá poner algún otro analgésico, ¿no? Puedes ponerle metamizol, puedes ponerle tramadol, o puedes darle un selectivo, ¿no? Las lesiones vasculares son neoformaciones vasculares que podemos encontrar en la mucosa gástrica o duodenal. Es más común en estómago que en duodeno. En esófago rara vez se encuentra. O se puede encontrar esto, miren, múltiples lesiones vasculares en la región de antro, ese es el watermelon que se llama, que es un estómago en sandía, que son lesiones que sangran al simple pasaje del alimento, ¿no? Son pacientes con anemia crónica generalmente. Y se ven más en la región antral. ¿Qué manifestaciones clínicas van a tener nuestros pacientes con hemorragia alta? ¿Qué es lo más común? Hematemesis, melena, Si hace hematemesis sabemos que es de arriba, ¿no? Si hace melena, de abajo. Ah, no, puede ser también de arriba, y de abajo, del medio, ¿no? De cualquier lado. Pero una característica principal es nuestro paciente que hace melena. Lo primero que tengo que yo sospechar y descartar es que sea de origen alto, ¿sí? Si hace hematemesis, ya sé que es de arriba. Si hace hematoquesia, De ¿qué voy a arriba, pensar? de arriba, ¿Ah? de arriba, hemorragia digestiva de arriba. Es baja. Lo primero que me viene a la cabeza es baja. Pero ¿qué pasa? Nada es absoluto acá, ese es el problema, ¿no? Si es hematemesis, yo sé que es de arriba. Es lo único que tengo la certeza. ¿Qué pasa en mi paciente con melena? Si es un paciente estreñido, lo más probable es que sea de cualquier parte del tubo digestivo. Pero si tiene clínica de epigastralgia, pirosis, consumo de AINES, tiene anemia, tiene alteración de su estado hemodinámico, yo tengo que pensar que esa melena, igual que la hematoquesia, si tiene manifestaciones clínicas de alteración hemodinámica, viene de arriba, ¿sí? Entonces, un paciente con hemorragia alta puede tener hematemesis, puede hacer anemia, puede haber melena y puede haber hematoquesia.
El 10 a 15% de los pacientes con hemorragia alta pueden hacer hematoquesia. Ese dato siempre tenganlo presente. ¿Por qué es importante la hematoquesia? Porque nos habla de cantidad grande de sangre, ¿sí? Si mi paciente está estable y tiene hematoquesia, y es un paciente de 75 años como la señora del caso clínico, lo más probable es que sea enfermedad diverticular, ¿no? La hematoquesia en pacientes con hemorragia alta, miren, el 10% de los pacientes con hematoquesia o con hemorragia alta pueden hacer hematoquesia. Pero este paciente tiene clínica, tiene generalmente alteración hemodinámica, ¿sí? Si mi paciente viene con hematoquesia a la emergencia y tiene hipotensión, está taquicárdico, lo primero que yo tengo que hacerle a ese paciente es una endoscopía, a pesar de que yo esté sospechando que sea del colon, porque me puede encontrar con una úlcera duodenal sangrante, ¿sí? ¿Qué hacemos como diagnóstico? ¿Qué usamos? Nuestro interrogatorio. Esto es importante. Consumo de medicación. Siempre pregunten. No le van a preguntar Alzheimer, ¿no? Siempre especificar qué pastillas toman. Y a veces, como les decía, la aspirina no lo consideran como un medicamento en muchos pacientes, ¿sí? Siempre antecedentes de epigastralgia, pirosis previas, antecedentes de sangrados previos, uso de antiinflamatorios, uso de corticoides también, ¿sí? Consumo de alcohol, consumo crónico de alcohol, que nos puede estar hablando de varices o cirrosis. Y siempre en nuestro examen físico, calcular cuánto de volumen ha perdido mi paciente, haciéndome el examen físico, buscar signos de hepatopatía crónica y nunca se olviden del tacto rectal. El tacto rectal no es plan de trabajo, muchachos. El tacto rectal es parte del examen físico. Todo paciente que viene con melena, por más que venga con su bolsita, con sus deposiciones, siempre examinen al paciente, porque se van a dar con muchas sorpresas. Muchas veces se encuentran un paciente, le hacen un tacto rectal y encuentran un tumor, una neoplasia en recto, y ahí tienen el diagnóstico, ¿sí? Nunca se olviden del tacto rectal, muchachos. Es importante para confirmar la presencia de melena o hematoquesia siempre hacer tacto rectal, nunca se olviden. Interrogar sobre falsa melena es otro dato importante. A veces vienen los pacientes con sospecha de hematoquesia, les traen la deposición y le preguntan a ustedes si ayer comí beterraga. ¿Sí? ¿Han comido beterraga? Sí. Cambia el color de la deposición y la orina, ¿no es cierto? Siempre también preguntar sobre el consumo de Bismuto. hierro y bismuto. Cuando receten a vuestro paciente bismuto, díganle que va a cambiar el color de su deposición. Si mastica tabletas de bismuto, díganle que su lengua se va a poner negra, producto del medicamento, se oxida en contacto con la saliva. Y ese dato es importante, porque muchos pacientes vienen angustiados pensando que están sangrando y simplemente es datos de medicación o alimentos, ¿sí? La evolución natural de la enfermedad, la mayoría de nuestros pacientes se autolimitan. El 80% de los pacientes de hemorragia no varicial se autolimitan. Es decir, Sí. te comenta al paciente que ha tenido melena hace 2 o 3 días, ¿no? Tú lo examinas, le haces su endoscopía y encuentras una úlcera duodenal y ya sin sangrar. El 20% sigue sangrando y ahí es donde tenemos que intervenir, ¿sí? ¿Qué exámenes de laboratorio le vamos a pedir? Hemograma. Siempre considerar que en el hemograma haya recuento plaquetario, grupo sanguíneo y factor nuevamente, tiempo de coagulación, sangría, tiempo de protrombina y el perfil hepático, básicamente para determinar que no sea una hepatopatía de fondo. ¿Qué exámenes de laboratorio de imágenes tenemos? La endoscopía alta, estudios con sustancia maritada, estudios con radionúclidos, esto básicamente, Tecnesio 99, ¿sí? Y la angiografía. Estos 2 exámenes no los tenemos en nuestro medio, pero sí estos 2. ¿A quiénes practicarle una endoscopía? Si yo sospecho que es una hemorragia digestiva alta, debo hacerle un estudio endoscópico. ¿Cuándo hacerlo? Generalmente es urgente cuando tengo alto riesgo de que mi paciente esté con sangrado continuo. Y electiva al resto de los pacientes. Pero todos deben salir con una endoscopía de emergencia. Acuérdense que no solamente las úlceras sangran, puede tener un cáncer.
¿sí? Y la preparación, ¿cuál es? Ayuno y que esté hemodinámicamente estable. A esta paciente con 7.4 le van a hacer endoscopía. No. ¿Qué puede pasar si yo le hago endoscopía? Puede hacer un reflejo vagal. A cualquiera que nosotros que nos hacen endoscopía, ¿qué ocasiona la endoscopía? ¿Han visto endoscopía todos, no? Sí, ¿Qué hace el reflejo paciente? vagal. Ganas de vomitar. ¿Y qué le refiere después el paciente? ¿Alguno le han hecho endoscopía? Sí. ¿Qué sientes después de que te han pasado la endoscopia? Que no puedes pasar. Taquicardia, palpitaciones, diaforesis, ¿no? Ese es el reflejo vagal. Y aparte que no puedes pasar por Que el te duele, sistema, ¿no? sientes como. Pero si te hacen despierto, generalmente la mayoría de pacientes que tienen Sí, sentirían perforado. alteraciones de la presión hay que hacerlos despiertos y hay más riesgo de sistema reflejo. ¿Cómo es el manejo? Valoración hemodinámica como primera opción, reanimación y cuidados generales, la historia clínica, laboratorio y endoscopia, ¿sí? Valoración pronóstica y tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo puede ser endoscópico y con medicamentos. ¿Cómo valoramos a nuestro paciente? ¿Sí? Esto es importante como manejo inicial y la decisión de cuándo hacer la endoscopia. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Pacientes por encima de los 60 años, paciente que está hospitalizado y sangra, paciente que tiene comorbilidades, paciente que entra a la emergencia en shock, hoy ortostatismo, paciente que a ustedes le ponen sangre, sonda nasogástrica y ven sangre rutilante a través de la sonda, coagulopatías y cuando necesitamos multitransfusiones o varias transfusiones en el paciente. Existen algunas escalas de estratificación de riesgo de estos pacientes. Esta es la escala de Glasgow-Blatchford, que más o menos nos habla de los riesgos de muerte de nuestro paciente. ¿Sí? ¿Qué utiliza? Básicamente, urea en plasma, hemoglobina, varón y mujer, varía el puntaje, presión arterial y otros marcadores, principalmente pulso, presentación de melenas, presentación de síncope o desmayo, enfermedad hepática previa y fallo cardíaco. Alto riesgo, más de 5 puntos, riesgo intermedio 3 a 4 y riesgo bajo, menos de 2 puntos. Nuestra paciente, ¿dónde entra? ¿Qué edad tiene? 75 años, ¿no? ¿Dónde está? No entra edad acá. La hemoglobina estaba en 7.8, 7.8. ¿no? Menos de 10, ya tiene 6 puntos. Solo con la hemoglobina, ¿no? Acá está, 6. Riesgo alto, de entrada. ¿Y su presión? Menos de 90. Menos de 90. Tiene 9 puntos. 9 puntos. ¿Sí? Riesgo alto de muerte. Hay otro score de Rocan que también nos indica el pronóstico de nuestro paciente. Bajo riesgo, 5% de mortalidad, riesgo intermedio, ¿no? Y riesgo alto, más de 10 puntos, de 5 a 10, riesgo alto. Y posibilidades de recurrencia de la hemorragia. 25% de mortalidad, ¿sí? ¿Qué nos dice esto? Básicamente utiliza más criterios clínicos, ¿sí? La edad, estado hemodinámico de nuestro paciente, si hay shock o no, la presión arterial, pulso, comorbilidades y los datos endoscópicos. Esto tiene una puntuación y ahí nos dice cuál es la probabilidad de muerte y cuál es la probabilidad de recurrencia de la enfermedad. Es decir, que vuelva a resangrar mi paciente. Riesgo bajo, recidiva 5%, mortalidad 0,1. Riesgo intermedio, ¿no? Es básicamente el paciente que puede tener una mortalidad que va entre el 5 y el 17%. Y el riesgo alto es el paciente que tiene una posibilidad de muerte del 17% y recurrencia casi de 4 veces, o 4 a 1, ¿no? 25% de probabilidades de resangrar. Para resangrado también utilizamos el score de Forres, muchachos, Forres. ¿Pero Forres no es para clasificación de úlceras? No, es para ver, claro, ves úlceras, pero lo que ve, ¿qué te importa de la úlcera, el Forres? Si está sangrando, No te ve la el tipo de gravedad del úlcera. sangrado. Forres 1 es sangrado activo, Forres 2, sangrado Sangrado reciente, reciente. Forres 3, no sangrado.
Lo que te mide es probabilidad de resangrado. ¿Sí? Es importante prevenir o tratar de predecir cuál es la probabilidad de resangrado que tiene el paciente. Y cuando yo le hago endoscopía, defino en quiénes voy a hacer terapia endoscópica, ¿no? Ahí está tu FORRES, ¿sí? El FORRES 1, sangrado activo. 1A, sangrado a chorro. 1B, sangrado en agua. 2A, vaso visible no sangrante. 2B, coágulo adherido. Y 2C, mancha plana. El FORRES 3, no hay sangrado. ¿Para qué me sirve esto? ¿Qué me tiene que quedar en la cabeza? El 2C y el 3 es un paciente que yo le puedo dar alimento y lo puedo mandar a su casa si no tiene anemia. Los otros, hasta el 2B, yo debo hacer terapia endoscópica y debo dejarle con tratamiento endovenoso. ¿Sí? Ese es un 2A, 1A, perdón, un vaso con sangrado activo, a chorro. El 1B, resumado hemático. 2A, coágulo adherido, o vaso visible no sangrante, mejor dicho. Este es el vaso visible. El 2B, coágulo adherido. Y el 2C, la mancha oscura. Y el FORRES 3, la úlcera blanca. FORRES 2C y FORRES 3, el paciente puede ingerir alimento, se da terapia vía oral y se va a su casa. Riesgo de desangrado, miren ustedes, si no se hace terapia. Sangrado a chorro, 90% resangra. Si yo lo veo que está sangrando y me retiro, sin hacer nada. El vaso visible no sangrante, 50%. Coágulo adherido, 25%. La mancha sucia, 10%. Y la úlcera limpia, menos del 5%. Esto es si no hacemos terapia endoscópica. ¿Qué tenemos que hacer con nuestro paciente generalmente? ¿Qué vamos a hacer o cómo vamos a manejar a nuestro paciente? Tenemos dos extremos. Si nuestro paciente está estable, tenemos que hacer diagnóstico diferencial si es del tubo digestivo o es de la vía respiratoria, ¿no? Descartar hemoptisis, hacemos tacto rectal, podemos hacer un lavado gástrico. ¿Sí? Si está estable, yo confirmo que es hemorragia alta, estable, le hago su endoscopía. ¿Sí? Y de acuerdo a eso defino tratamiento. Si está inestable, el paciente está en shock, ¿qué tengo que hacer? Reanimarlo, ponerle cristaloides para mejorar su presión. Si no responde, vasopresores. Si la hemoglobina es menos de 7, transfusión de sangre. Una vez que está estable, recién hago endoscopía. ¿Sí? Laboratorio de rutina, el que hemos mencionado, hemograma, glucosa, urea, creatinina. ¿Qué más tenemos que pedir? Grupo sanguíneo y factor. Pruebas de función hepática. ¿Sí? Estratificamos el riesgo, vemos cuál es la severidad de nuestro paciente. ¿Sí? De acuerdo a eso, podemos definir de hacer la endoscopía. La estratificación de riesgo nos define si tenemos que hacer una endoscopía de urgencia o podemos esperar al día siguiente para hacer la endoscopía. ¿Qué empezamos como tratamiento? Inhibidor de bomba de protones. 80 miligramos en bolo y después por hora. 8 miligramos por hora. ¿Sí? La eritromicina que ven ahí es por vía endovenosa. No tenemos en nuestro medio. La eritromicina es un prokinético que ayuda al vaciamiento gástrico. Por eso es que lo recomiendo. En nuestro medio que tenemos metoclopramida como alternativa. Tratamiento farmacológico. ¿Cuál es la idea del tratamiento farmacológico? Disminuir la acidez del estómago, elevar el pH, ¿no es cierto? El ácido y la pepsina alteran el mecanismo normal de la formación del coágulo, ¿sí? En la lesión sangrante y acelera el proceso de fibrinólisis, ¿sí? Los fármacos antisecretores aumentan el pH intragástrico y favorecen la hemostasia. ¿Cuál es la idea del medicamento entonces? Elevar el pH para que se forme un coágulo. Los H2 que se usaban, ranitidina, no son beneficiosos. El único que ha demostrado, o los que han demostrado, son los inhibidores de bomba de protones. El único que tenemos viendo venosa, omeprazol. ¿Sí? El omeprazol también ha aparecido, pero es de difícil. No se encuentra fácilmente.
los hospitales tienen la presentación de omeprazol en 40 miligramos, ¿no? Son 80 miligramos en bolo y después se pone 8 miligramos por hora, en promedio 5 días de tratamiento. Menores índices de resangrado, menor necesidad de terapia endoscópica cuando utilizamos de entrada el inhibidor de bomba de fotones. Acá hay algunos estudios que han hecho básicamente del uso del medicamento relacionado básicamente con posibilidades de resangrado. Miren, utilizando inhibidor de bomba de protones, las posibilidades de resangrado son mucho menores. Este es paciente con placebo, ¿no? Miren, 4% de los pacientes hacen resangrado dentro de los 3 días y 20% de los pacientes sin medicación hacen resangrado. En la extensión en el tiempo también mejora, 6.7, 22. Pacientes con cirugía también disminuye dramáticamente la posibilidad de resangrado utilizando inhibidor de bomba de protones. La terapia endoscópica son terapias que se utilizan básicamente a través del endoscopio, que se hacen para cohibir el vaso sangrante. Se puede utilizar inyectoterapia, se puede usar métodos térmicos como electrocoagulación, argón se utiliza, ¿sí? Es un gas que en contacto con la corriente hace como una chispa, ¿no? Y genera calor. Y los métodos mecánicos que son los clips que han visto en el Mallory Weiss. Esto básicamente es lo que les mencionaba. ¿Dónde hacer terapia endoscópica? Hasta el Forres 2B. 2C y 3 no se hace terapia endoscópica. Situaciones especiales que hay que tener siempre presentes. Pacientes que anticoagulados que estábamos conversando hace un rato. ¿Qué tenemos que hacer en nuestros pacientes? Antes de hacer una endoscopia, tenemos que mejorar su factor de coagulación. El INR, si está muy alterado, no nos permite hacer terapia endoscópica. Solamente vamos a ver el vaso o vamos a ver la lesión sangrante, pero no vamos a poder hacer métodos de terapia endoscópica. Por eso hay que corregir siempre el factor de coagulación. Pacientes con hemorragia activa, ¿qué hacer? Corregir esto. ¿Qué se utiliza? Vitamina K como alternativa. O administración de complejo concentrado de protrombina en plasma o plasma fresco congelado, ¿no? Los pacientes con alteración plaquetaria, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar el nivel de plaquetas. Tenemos que tener valores por encima de 50.000 para poder hacer una terapia endoscópica en estos pacientes o hacer una endoscopia terapéutica. ¿A quiénes vamos a operar? La mayoría de pacientes con hemorragia alta se controlan solamente con endoscopía o terapia médica. ¿Cuándo mandarlos a operar? Si nuestro paciente está inestable, ¿sí? Y hemos puesto más de 3 unidades de sangre al ingreso. O cuando el paciente está en shock asociado a hemorragia recurrente, o cuando esta lesión está perforada, o cuando no se localiza adecuadamente la lesión. Hay úlceras en algunos puntos estratégicos del estómago que solamente ve uno un coágulo y no se puede afrontar directamente, o cuando la perforación de la úlcera es por encima de 6 milímetros. Este punto va a depender mucho de la experiencia del endoscopista y de los accesorios que tú puedas tener. Si nosotros encontramos una úlcera perforada, la mandamos a operar. Pero actualmente han salido algunos accesorios que son unos coagrasper, que se llaman, son como unos dientes de cocodrilo, que más o menos a la apertura tienen casi 15 milímetros de apertura. Si yo encuentro una perforación, puedo agarrar la mucosa y juntarla. Y eso que me evita la cirugía. ¿Sí? El problema es que cada uno de los coagrasper está en 3.000 soles. Y si no lo pones bien, ya pues hay que poner un par, ¿no? O 3. Ese es el problema. Además, la mayoría de estos pacientes acaban en cirugía. ¿Cómo hacemos la prevención del sangrado en nuestros pacientes? Existen algunas guías, básicamente, y dividen a nuestros pacientes en bajo riesgo, cuando no hay factores asociados. Riesgo moderado, pacientes de 65 años, usuarios de AINES, úlcera previa no complicada, uso de aminosalicilatos, que son medicamentos para los pacientes con colitis ulcerativa, anticoagulantes o esteroides. Y riesgo alto, úlcera previa complicada, es decir, pacientes que han hecho cuadros de hemorragia previa. Ahí podríamos usar
algunos cuidados, ¿no? Utilizar inhibidor de bomba de protones y sucralfato como alternativa de protección. ¿Sí? Ahí está. Riesgo bajo, inhibidor, básicamente, de bomba de protones, se puede usar misoprostol, ¿no? Riesgo alto, ¿qué hacer? Tratar de cambiar el antiinflamatorio en nuestro paciente, ¿no? La hemorragia varicial es otro tipo de hemorragia en la cual básicamente tenemos una recurrencia bastante alta, ¿no? Generalmente son pacientes con antecedentes de hepatopatía crónica, ¿sí? 2 de los 3 episodios generalmente dejan de sangrar espontáneamente. De cada 3, 2 dejan de sangrar. El problema de estos pacientes es que cuando se presenta una hemorragia varicial, muchos de estos pacientes recurren de forma continua, ¿no? El 50% de los cirróticos sangran en algún momento de la evolución de su enfermedad. El sangrado varicial tiene una mortalidad que puede llegar hasta el 30% y tiene una alta tasa de resangrado precoz. La mayoría de estos pacientes tienen hipertensión portal, ¿sí? Si no son todos, y generalmente los datos clínicos son hematemesis, entra el paciente vomitando sangre y con shock hipovolémico, y generalmente en nuestro examen físico vamos a encontrar signos de hepatopatía crónica. Esto es lo que encontramos. Esta es una úlcera, una varice rota en el fondo del estómago. Este es el endoscopio. Esta es una varice gástrica. Y el sangrado de estas lesiones son bastante profusos y abundantes, ¿no? Esa es una varice esofágica rota que ha cohibido espontáneamente. Y esa es una varice con sangrado, probablemente estimulada al momento de hacer la endoscopía. Puede ser que nosotros entramos, pasamos por acá, vemos esto, y al momento de regresar con el endoscopio hacia el esófago, encuentran aquello. Esto es un tapón de fibrina. Si yo lo movilizo, va a empezar a sangrar. ¿Qué hacer en ese caso? Ligadura. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de manejo básicamente? Resucitación hemodinámica, prevención, tratamiento de complicaciones y tratamiento del sangrado. Siempre en la historia clínica considerar consumo de alcohol, consumo de medicamentos, averiguar de comorbilidades, considerar transfusión de plaquetas si tenemos menos de 50.000 plaquetas, corregir el tiempo de protrombina, que esté menos de 1.5 de INR, y que podemos usar como alternativa de terapia médica. Lo que buscamos es vasodilatación esplánica, la disminución de la presión en el sistema esplánico. ¿Cómo consigo eso? Lo que tenemos en nuestro medio es octreotida. Terliplezina, si tienen en el mercado, si tienen donde trabaja, se puede utilizar como alternativa, pero lo que usamos en nuestro medio es octreotida. 50 microgramos en bolo y después de 25 a 50 microgramos por hora por 5 días. Estos pacientes, acuérdense que tienen translocación bacteriana, tienen disminución de su sistema inmunológico. ¿Qué se recomienda? Si el paciente está sangrando y le vamos a hacer un procedimiento endoscópico o terapéutico, debemos protegerlo con antibióticos. La endoscopía debe realizarse dentro de las 12 primeras horas de ingreso a la emergencia. ¿Qué hacer? Endoligadura como alternativa o esclerosis de las varices. El cianoacrilato es un medicamento que se utiliza, es un pegamento como el tris que se usa para pegar las cosas que se rompen en la casa de grado medio. Ese se disuelve con una sustancia oleosa para aplicar en las varices de fondo gástrico. En estas varices no sirven las ligas, porque es una varice, es una vena gigante. Lo que se pone es ese líquido con aguja para cristalizar la sangre que está dentro de la varice y cohibirla. Las bandas elásticas son estas y lo que se hace es hacer presión negativa, se succiona la varice y se suelta esta liga negra que está acá en la base de la vena que está sangrando. Y así queda, ¿no? Anudada en la base.
queda como un pólipo, ¿no? Eso en 7 a 10 días hace necrosis y se cae, ¿no? Puede haber resangrado de esa zona en ese tiempo. Ese es el tiempo que hay que observar y cuidar a esos pacientes. Taponamiento con sonda de Sengstaken. ¿Qué es la sonda de Sengstaken? Es esta sonda que ven al lado derecho. Es una sonda que tiene 2 balones. Tiene un balón gástrico, que es este redondito, y el balón esofágico. Es una medida de rescate que se utiliza básicamente para taponamiento de las varices sangrantes. Se puede colocar en el esófago cuando yo no puedo hacer terapia endoscópica, cuando no encuentro el punto de la hemorragia. Y a veces hay pacientes que están sangrando en tal cantidad que no se encuentra el punto de la hemorragia. Normalmente se puede colocar esta sonda en el esófago. El problema es que no puede estar insuflada más de 24 horas, ¿no? Tiene alto riesgo de resangrado al desinflarlo. Acuérdense, miren el grosor que tiene, ¿no? Al retirarlo es posible que pueda lacerar la varice sangrante y pueda presentar nuevo evento de sangrado. ¿Cómo se coloca? Se pone a través de la nariz, se llega hasta el estómago, se insufla el balón gástrico, que es el redondito, se tracciona, se ancla en el fondo del estómago y después se insufla el balón esofágico. Ahí le están poniendo la sonda a su paciente. Está tan desorientado el paciente que ni se da cuenta de lo que le está pasando, ¿no? Para poner esto, se recomienda proteger la vía aérea. Como el paciente está encefalopático, está inconsciente, se recomienda hacer una intubación endotraqueal antes de poner la sonda de Sengstaken blanco. Otra opción son los TIPS, son derivaciones portosistémicas, es decir, se hacen comunicaciones entre la vena, entre el sistema porta y las suprahepáticas. ¿Cuándo se hace? Cuando no podemos cohibir el sangrado, cuando son varices de sangrado recurrente, cuando esclerosamos las varices gástricas y vuelven a resangrar, y generalmente controlan la hemorragia porque bajan la presión en el sistema porta. ¿Cuál es la complicación principal de un TIPS? Encefalopatía, ¿sí? Y el 50% de estos TIPS se obstruye dentro de los 6 meses de colocados o de instalados. Se hacen por radiología intervencionista, se hace un túnel a través del tejido hepático, ¿no? Y tratan de ubicar por encima de las suprahepáticas, ingresan a través del parénquima hepático y tratan de buscar una de las ramas del sistema porta. Y ahí se suelta un stent autoexpandible cubierto que permite que haga ese pasaje, ¿no? Es como formar un pequeño vaso a través del hígado. Esa es la comunicación que se hace, ¿no? Se hace un conducto, se entra por la suprahepática, se canaliza o se hace un trayecto a través del parénquima hepático hasta el sistema porta y se libera el stent. ¿Qué permite esto? Que la sangre fluya a través de ese conducto. ¿Qué pasa en nuestros pacientes? Su hígado no funciona bien, no hacen filtración del amonio, ¿no? Y todo ese amonio que debería filtrarse en el hígado pasa a través de esa comunicación y el paciente tiene más riesgo de encefalopatía. Opciones quirúrgicas, derivaciones portosistémicas o portocavas, mesocavas o espleno renal, como alternativas, ¿no? Básicamente de medidas de rescate de pacientes con sangrado masivo, ¿no? Y básicamente la cirugía es una alternativa. El problema de hacer este tipo de derivaciones es que si vuestro paciente es candidato a trasplante, lo condenan a que no se pueda hacer el trasplante posteriormente. Ese es el inconveniente de hacer una cirugía. Siempre debemos hacer el tratamiento endoscópico en nuestros pacientes. Esta es nuestra abuelita. Se le realiza endoscopía y se encuentra una úlcera duodenal, ¿sí? Se toma una muestra de biopsia del antro para ver si hay helicobacter. La paciente, una vez estabilizada, pasa a piso para su control y posterior tratamiento. ¿Qué pasó con la abuelita entonces? Con el tratamiento médico que le hicieron, cuando hicieron la endoscopía, entró dentro del 80% de los pacientes que no necesitan terapia endoscópica. Esto es lo que encontraron: una úlcera duodenal. Forres, es un 3, ¿no? Aquella podría ser un 2C, ¿no? Más parece un 3, ¿no? Bien blanquita. O sea, es una abuelita que remitió espontáneamente el sangrado.
Esto es hemorragia digestiva alta, muchachos.